Caballeros, cargando en formación perfecta, a todo galope. Lanzas en ristre, atravesando las líneas enemigas como un juicio divino. La versión hollywoodense de las cargas de caballería es puro teatro. Hermosa, dramática y completamente errónea. Los caballeros reales rompían las líneas enemigas mediante una violencia calculada, guerra psicológica y una física que convertía a caballos y hombres con armadura en misiles teledirigidos que la infantería no podía detener. La mecánica real era más brutal y más sofisticada de lo que muestra cualquier película. Los caballeros no solo cargaban, ejecutaban maniobras de precisión, desarrolladas durante siglos, para explotar vulnerabilidades específicas en las formaciones de infantería. Una vez que se comprende cómo funcionan realmente las cargas de caballería, cualquier batalla cinematográfica se convierte en una simplificación ridícula. Si uno se encuentra con una formación de caballería preparándose para cargar, verá todo lo que sucede antes del momento dramático. La fase de posicionamiento era crucial. Los caballeros pasaban, a veces, maniobrando para lograr la posición adecuada, mientras la infantería observaba y esperaba. La presión psicológica aumentaba. Se veía a los caballeros formándose a distancia, generalmente a entre 200 y 400 metros de las líneas enemigas. La formación era compacta, pero no tan perfecta como en las películas de Hollywood. Los caballeros se disponían en filas dispersas, con espacio entre los caballos, ya que las formaciones compactas no podían mantener la velocidad a larga distancia. La primera fila la conformaban los caballeros mejor armados, montados en los mejores caballos, la tropa de choque, diseñada para sobrevivir al impacto inicial. La guerra psicológica comenzaba de inmediato. Se veía a los caballeros exhibiendo sus armaduras, estandartes y armas, creando un espectáculo visual diseñado para aterrorizar a la infantería que esperaba. La visión de docenas o cientos de jinetes preparándose para cargar infundía un pavor que a menudo rompía las formaciones enemigas antes del contacto. El análisis del terreno era crucial. Se observaba a los caballeros y comandantes evaluando el terreno con detenimiento. El terreno fangoso ralentizaba las cargas y las volvía ineficaces. El terreno irregular rompía las formaciones. Obstáculos, zanjas, estacas, setos, podían detener las cargas por completo. Los caballeros necesitaban un terreno relativamente plano y firme, o la carga fracasaría estrepitosamente. La sincronización y la coordinación se realizaban mediante señales, cuernos, banderas, órdenes a gritos. Sentías cómo aumentaba la tensión mientras los caballeros revisaban su equipo, ajustaban las correas y colocaban las lanzas. Los caballos percibían la energía y se inquietaban. La espera era deliberada. Dejaban que el miedo hiciera efecto en el enemigo mientras los caballeros se preparaban física y psicológicamente. El éxito de la carga se decidía antes de que comenzara, mediante el posicionamiento, la elección del terreno y la presión psicológica que debilitaba la resolución enemiga. Imagínate en una formación de infantería, observando el inicio de la carga, y la oirías antes de verla. El estruendo de los cascos. El suelo vibraba bajo tus pies. El sonido, por sí solo, era aterrador. Guerra psicológica a través de la acústica. La física era devastadora. Verías un caballo de guerra de entre 550 y 650 kilos, moviéndose a entre 300 y 40 kilómetros por hora. Añádele un caballero con armadura, 90 kilos, más entre 25 y 30 kilos de armadura. Una masa total de casi 1 tonelada, moviéndose a gran velocidad. La energía cinética era enorme, equivalente a ser atropellado por un coche moderno. La lanza multiplicaba la fuerza. Se podía observar una lanza de madera de 4,5 metros, con punta de acero, concentrando toda esa energía cinética en un punto de apenas unos centímetros de ancho. La presión del impacto se mide en toneladas por pulgada cuadrada. Los golpes de lanza no herían a la infantería, la aniquilaba. Los cuerpos salían despedidos por los aires, lanzados hacia atrás, a menudo muertos instantáneamente por el trauma. La velocidad no era la del galope. Se veía a los caballeros acelerar hasta alcanzar un trote rápido y controlado, de unos 24 a 30 kilómetros por hora en el momento del impacto. Más rápido significaba perder el control de la formación, más lento, menor fuerza de impacto. La velocidad óptima se aprendía con la experiencia y el entrenamiento. Las películas muestran cargas salvajes a toda velocidad,
pero los caballeros de verdad equilibran velocidad y control. El momento del impacto era un caos. Se oía el estruendo de las lanzas al golpear escudos y cuerpos. Los gritos de hombres y caballos. El sonido de la madera al romperse las lanzas. Los caballeros soltaban las lanzas rotas y desenvainar espadas o mazas para continuar el combate cuerpo a cuerpo. Los caballos arremetían contra las líneas de infantería, usando su masa para abrir brechas. El impulso lo era todo. Se veían cargas exitosas que literalmente atravesaban las formaciones de infantería, sin rodear los obstáculos, sino arrodillándose. Los caballos no evitaban a los humanos en su camino, los arrollaba. El shock psicológico de ser pisoteados, combinado con el impacto físico, generaba un pánico que se propagaba por las líneas defensivas. Las cargas de caballería rompían las líneas gracias a la física, la precisión y la sincronización. No mediante heroísmo dramático, sino mediante la aplicación calculada de una energía cinética masiva. Imagínate estar en el muro de escudos de la infantería mientras la caballería carga, y entenderías por qué las formaciones se rompían antes del contacto físico. La presión psicológica era insoportable. Ver la muerte acercarse a toda velocidad, sin poder correr ni defenderte eficazmente. Oías cómo se aceleraba la respiración de tus camaradas, veías a los hombres cambiar de peso nerviosamente, sentías la tensión colectiva, mientras todos calculaban sus probabilidades de sobrevivir. La mejor defensa de la infantería era mantener la formación, pero mantener la formación requería nervios de acero, algo que la mayoría de los hombres no poseían al enfrentarse a una carga de caballería. Las primeras filas eran las que peor lo pasaban. Veías a la caballería venir directamente hacia ti, sabiendo que recibirías el impacto inicial. Los hombres detrás de ti impedían la retirada. Los hombres a tu lado necesitaban que mantuvieras la posición, o la línea se derrumbaría. La presión era una tortura psicológica, inherente a las tácticas de caballería. El punto de quiebre era predecible. Verías a un hombre retroceder, luego a otro. La formación se tambalearía. Una vez que comenzaba, el pánico se propagaba exponencialmente. En segundos, las tropas disciplinadas se convertían en turbas en fuga. La carga ni siquiera los había alcanzado todavía. Su propio miedo había roto la línea. Esa era la genialidad táctica de las cargas de caballería. Observabas a los caballeros explotando el miedo natural de la humanidad a ser pisoteada. La infantería que mantenía la formación tenía una oportunidad de luchar. Los escudos podían desviar las lanzas. Las picas podían empalar caballos. Pero mantener la formación contra la carga de caballería requería coraje. La mayoría de los soldados no lo poseían. Los comandantes lo sabían. Los veías posicionando a las tropas más confiables al frente. Veteranos que se habían enfrentado a la caballería antes y habían sobrevivido. Poner a tropas novatas en la primera fila garantizaba el colapso. Pero incluso los veteranos sentían el miedo. Simplemente tenían entrenamiento para controlarlo, mientras que los soldados novatos se desmoronaban y huían. Las cargas de caballería quebraban la psicología enemiga antes de quebrar sus cuerpos. Los caballeros diseñaban cada elemento para maximizar el terror. Si te encontrabas con unidades de caballería, verías que la carga no era una táctica única, sino una serie de maniobras adaptadas a situaciones específicas. Los caballeros sabían que cargar directamente contra muros de picas era un suicidio, así que desarrollaron alternativas. La retirada fingida era una sofisticada manipulación psicológica. Observabas a la caballería cargar, entablar combate brevemente y luego retirarse en aparente pánico. La infantería, creyendo haber ganado, rompía la formación para perseguirla. Entonces la caballería giraba y cargaba de nuevo, ahora contra enemigos desorganizados que no podían reagruparse con la suficiente rapidez. La táctica requería disciplina, retirarse con convicción, sin entrar en pánico. La carga de flanqueo era la respuesta habitual ante un centro fuerte. Veías a la caballería negarse a enfrentarse a los muros de picas de frente, maniobrando en cambio para atacar a la infantería por los flancos o la retaguardia, donde era vulnerable. Las formaciones de infantería estaban diseñadas para la defensa frontal. Los ataques desde otras direcciones provocaban un colapso inmediato. La caracola surgió más tarde, con caballería equipada con pistolas. Se veían jinetes acercándose a distancia, disparando pistolas contra las formaciones de infantería y luego retrocediendo antes de contraatacar.
Esto no consistía en romper las líneas enemigas al estilo tradicional, sino en hostigarlas hasta que aparecieran brechas. Menos espectacular que una carga de lanzas, pero a menudo más eficaz contra defensas preparadas. La táctica del martillo y el yunque requería coordinación. Se veía a la caballería pesada cargar mientras la infantería, el yunque, atacaba al enemigo de frente. La caballería atacaba por la retaguardia o el flanco, aplastando a los enemigos entre dos fuerzas. Exigía comunicación y sincronización, pero era devastadoramente eficaz cuando se ejecutaba correctamente. La carga de persecución se producía tras la ruptura de las líneas de batalla. Se veía a la caballería transformarse de una formación precisa a una manada de caza, persiguiendo a la infantería en fuga. Esta fase causaba la mayoría de las bajas de caballería en combate. Los enemigos no podían defenderse mientras corrían. Las lanzas volvían a caer, esta vez golpeando las espaldas expuestas. La persecución podía convertir la derrota enemiga en aniquilación total. Los caballeros adaptaban las cargas a las situaciones tácticas. No se trataba de una sola técnica, sino de una sofisticada gama de maniobras optimizadas para escenarios específicos. Póngase en la zona de impacto, y verá lo que Hollywood nunca muestra: la grotesca física de caballos y lanzas golpeando cuerpos humanos a gran velocidad. Los golpes de lanza eran catastróficos al instante. Verá las puntas de lanza atravesar escudos, cotas de malla, a veces incluso armaduras de placas. La fuerza era suficiente para penetrar y seguir hasta el cuerpo que estaba detrás. Los hombres salían volando por los aires, lanzados hacia atrás, mientras las lanzas se rompían o se desprendían de las manos de los caballeros. Los caballos mismos eran armas. Verá animales de más de 600 kilos embistiendo las líneas de infantería, derribando hombres, pisoteándolos. Los caballos de guerra estaban entrenados para golpear con cascos, para morder con dientes. No eran vehículos pasivos, eran participantes agresivos en el combate. La combinación del jinete atacando desde arriba y el caballo atacando a ras de suelo era abrumadora. El sonido era una pesadilla. Oirá huesos rompiéndose, costillas aplastadas por el impacto del caballo, extremidades destrozadas por los golpes de lanza, gritos de hombres y animales heridos, el estruendo de las armas contra armaduras y escudos, el sonido húmedo del acero contra la carne. Los veteranos de combate decían que las cargas de caballería sonaban como tormentas, un asalto abrumador a los sentidos. La zona de impacto era una carnicería. Se veían cuerpos lanzados en posiciones antinaturales, destrozados por la fuerza del impacto más que por heridas cortantes. Lanzas incrustadas en los cadáveres. Caballos con heridas de pica, sangrando y presas del pánico. Caballeros que habían sobrevivido al impacto entablando combate cuerpo a cuerpo con la infantería que mantenía la formación. La imagen romántica del combate caballeresco se disolvía en una brutal melee. Los caballos también sufrían bajas. Se veían corceles de guerra empalados por picas, cayendo y arrojando a sus jinetes. Caballos con tendones lesionados desplomándose. Los animales gritaban al ser heridos, un relincho agudo que aumentaba el caos en el campo de batalla. Los caballeros cuyos caballos morían a menudo perecían rápidamente, rodeados de infantería que veía a los caballeros a pie con armadura como objetivos prioritarios. La carga exitosa creaba una brecha en la formación enemiga. Se veían caballeros avanzando a través de ella, ensanchando la brecha y permitiendo que las filas siguientes la aprovecharan. Una vez rotas, las formaciones de infantería eran casi imposibles de reorganizar bajo ataque continuo. El avance se convertía en una desbandada, y luego en una masacre. Las zonas de impacto eran auténticos osarios, donde la física se encontraba con la carne. Las cargas limpias de Hollywood no reflejaban la violencia catastrófica de la realidad. Si uno se encontrara con un soldado de infantería que lograra detener las cargas de caballería, vería que requería preparación, disciplina y contratácticas específicas desarrolladas a lo largo de siglos de guerra. El muro de picas era el mayor enemigo de la caballería. Se podía observar a la infantería desplegando un bosque de picas de entre 4 y 5 metros y medio, con puntas anguladas para empalar a los caballos que cargaban. Los caballos no eran suicidas. Intentaban evitar ser empalados, rompiendo así su propia carga. Los muros de picas exitosos podían detener a la caballería por completo, sin siquiera golpearla. El impacto psicológico era bidireccional.
La preparación del terreno hacía imposibles las cargas. Se veían ejércitos defensivos desplegando estacas, cavando zanjas y posicionándose en pendientes o terrenos pantanosos, donde la caballería no podía cargar con eficacia. Los caballeros en terreno desfavorable perdían su principal ventaja, el impulso y la velocidad. El acoso de los arqueros desbarataba las cargas incluso antes de que se formaran. Se veía a los arqueros de arco largo o ballesteros apuntando a los caballos a distancia. Los caballos heridos derribaban a sus jinetes o se negaban a cargar. La formación desorganizada significaba que los caballeros atacaban las líneas enemigas en grupos dispersos, mucho menos efectivos que un frente unido. La disciplinada formación cuadrada era la defensa clásica contra la caballería. Se veía a la infantería formando cuadros huecos con picas o lanzas apuntando hacia afuera en todos los lados. La caballería no podía flanquear ni atacar por la retaguardia. Cada aproximación se enfrentaba a armas puntiagudas. La formación podía rotar para contrarrestar las cargas desde cualquier dirección. Romper los cuadros requería artillería o el pánico de la propia infantería. Ambos eran raros en fuerzas competentes. Los arqueros ingleses en Agincourt demostraron tácticas defensivas combinadas. Se les veía clavar estacas en el suelo, creando barreras, ocupando terreno fangoso donde la caballería no podía cargar y acribillando a los caballeros que se acercaban con flechas. Las cargas de caballería francesas fracasaron catastróficamente. Los caballeros se atascaban en el barro. Los caballos quedaban empalados en las estacas. Los jinetes disparaban antes de alcanzar las líneas. Cientos de los mejores caballeros de Francia murieron en cargas inútiles contra posiciones preparadas. Las cargas de caballería solo rompían las líneas cuando las condiciones las favorecían. El terreno, la disciplina enemiga y la situación táctica debían alinearse, o la carga se convertía en una misión suicida. Las películas muestran cargas gloriosas que siempre triunfan gracias a un ímpetu dramático. Las cargas de caballería reales eran apuestas calculadas que solo funcionaban cuando la preparación, el terreno y la psicología del enemigo se alineaban a la perfección. Las cargas fallidas significaban bajas catastróficas, a menudo, la derrota total. Hollywood muestra caballeros cargando en filas perfectas a todo galope. La caballería real mantenía formaciones dispersas a velocidades controladas. Demasiado cerradas, los caballos chocaban. Demasiado rápidas, el control de la formación se desmoronaba. Su precisión provenía del entrenamiento, no de heroísmo coreografiado. Las películas ignoran por completo la dimensión psicológica. Las cargas reales ganaban principalmente quebrando los nervios del enemigo antes del contacto físico. Las cargas más exitosas eran aquellas en las que el enemigo huía antes de que las lanzas siquiera tocaran. La violencia era secundaria al terror. Hollywood pasa por alto que las cargas de caballería más aterradoras eran aquellas que nunca llegaban a materializarse. Las películas muestran la carga como un único momento dramático. Las operaciones reales de caballería eran maniobras complejas y multifásicas, posicionamiento, intimidación, carga, impacto, combate cuerpo a cuerpo y persecución. Cada fase tenía tácticas y tiempos específicos. La carga en sí era la parte más breve de todo el proceso. Hollywood hace que las cargas parezcan universalmente efectivas. Los caballeros de verdad sabían que no era así. Las cargas dependían de la situación y fracasaban catastróficamente contra una infantería disciplinada en terreno preparado. Agincourt, Bannockburn y otras batallas lo demostraron. Las cargas de caballería contra una infantería bien entrenada significaban caballeros muertos y nobles capturados. La física que muestra Hollywood es errónea. Los impactos reales de lanza a la velocidad de la carga no herían a la infantería, la aniquilaban. La energía cinética era catastrófica. El público moderno no puede comprender la fuerza de una tonelada de caballos y jinetes blindados impactando contra un cuerpo humano a 30 km por hora. El resultado no era un combate cinematográfico, sino un trauma instantáneo, incompatible con la supervivencia. Los caballeros rompieron las líneas enemigas mediante violencia calculada, guerra psicológica y pura física. No por noble valentía ni gloria cinematográfica, sino por brutal precisión, aplicada justo en el momento en que la mente del enemigo ya se había quebrado.